Decid, musas del camino, que cruzan polvo y sendero, la historia de un caballero, de linaje firme y fino. Don Suero fue su destino, hijo de casa señera, de Quiñones la bandera, de Toledo su raíz, noble en armas y país, y en la corte, primavera. Desde mozo fue llamado a campañas y a querellas, y en Granada vio las huellas del acero y del estrado. Con Álvaro, el afamado condestable de Castilla, compartió lanza y vigilia en los días de campaña, mas su alma, más que a la hazaña, se inclinaba a otra semilla, porque el fuego que lo hirió no fue el hierro ni la guerra, sino el amor que en la tierra a Leonor le floreció, y por ella prometió un voto duro y severo, cada jueves prisionero, una argolla en su garganta, hierro que al cuello le canta, su pasión de caballero, hasta que libre yo sea de esta prisión que me abrasa, haré gesta que traspasa cuanto el mundo considere, y al rey Juan II le ofrece un desafío sin tacha, que en Órbigo se despacha, un paso de armas honroso, donde el tránsito, forzoso, solo en lid, se desbarata. El rey, tras consejo largo, dio licencia al desafío, y el camino en su desvío se volvió teatro amargo. En el puente, viejo y largo, de Hospital de Órbigo, alzado, por 20 arcos coronado, y raíces medievales, se alzaron tiendas reales, y un torneo fue trazado. Dicen que en tiempos romanos, un puente hubo en aquel suelo, por donde el oro del cielo, de las médulas iba en manos, y que ejércitos paganos, visigodos y suevones, y Almanzor con sus pendones, pasaron por su costado, y que un hospital sagrado levantaron sanjuanones. Pero volvamos al verano. Es el año 1434, cuyos vientos traen rumor de acero humano. 10 mantenedores, mano con mano, junto a Don Suero, juran paso verdadero, que ningún hombre cruzara, si lanza no quebrara, en combate justiciero. 30 días duró el reto, del 10 de julio al 9 de agosto, y el mundo, lleno de juglares, dio su acento. 60 y más caballeros, de reinos y tierras varias, vinieron con sus plegarias, a probar fuerza y destino, y el notario, fiel testigo, lo escribió en letras templadas. «166 lances quedaron documentados, y aunque no fueron quebrados los 300, que en romances y cantares se soñaron como alcances, del voto que Don Suero hiciera, el rey juzgó la frontera, cumplida con valentía, y Don Suero con cortesía peregrinó a Compostela. Mas la vida, que es revés de fortuna y de memoria, dio a Don Suero amarga historia años después. Un caballero, tal vez herido en honra pasada, lo mató en lid desgraciada, en 1456, cerrando la cuenta de su gesta ya cantada. Hoy el puente, irregular como el tiempo que lo hizo, sigue en piedra su hechizo junto al camino a pasar. Y el pueblo vuelve a encarnar cada año aquella empresa, con justas fiesta y nobleza, recordando al caballero que por amor verdadero dio al mundo su fortaleza. Soblillo, hola, sí. Sus ropas no me parecen adecuadas para un torneo. Pero voy ¿Qué es eso que llevan los pies? Muy fresquito, mi señor. Sí, sí, fresquito. Pero no creo que...
queda muy poco. Os ruego que os toméis la pastilla por si os mareáis, porque estamos a punto de comenzar nuestro viaje en el tiempo. Viajaremos a 1434. Segundo, y así le dijo: Señor, deseo justo y razonable es que en los que en prisiones o fuera de su poder son desear la libertad, y como yo, Suero de Quiñones, sea en prisión por una señora por la que traigo todos los jueves este fierro, según es notorio en vuestra magnífica corte. Yo, poderoso señor, he concertado mi rescate de esa prisión. En 300 lanzas rompidas por el asta con fierros de Milán, de mí y de estos 9 caballeros que aquí son. El rey autoriza. El código que regirá este paso, que consta de 22 capítulos, será las del fuero viejo, y se contará como lanza rota la que ficiere sangre. Se enviará a todas las cortes del mundo conocido. Se hace un llamamiento especial
a las esposas de los caballeros a fin de que no les pongan trabas y les dejen para viajar, para luchar en el paso. Si todo llega a buen fin y don Sueño se libera de la prisión de amor de la hermosa dama, doña Leonor del Tobar, el mismo don Suero peregrinará hasta Santiago y depositará allí la argolla junto a la cinta azul que simboliza su amor por la dama. Los peregrinos de los siglos posteriores podrán verlo colgado del cuello de la imagen de Santiago el Menor en la Catedral de Santiago de Compostela. ¡Viva don Suero! Por el puente del Paso Honroso. Acudirán al palenque, los veremos aquí, ahora. Acudirá la nobleza, acudirán extraños personajes, los iremos viendo, a alguno de ellos tendremos que temerlos, pero tranquilos, don Suero, sus 9 mantenedores están aquí. Pues cuando vendría muchas crecidas, necesitaría todo esto. Por eso soy una cosa grande. Mínimas de 8. La primera entrada en el palenque, desde tierras muy lejanas, lo recibimos con ese aplauso. ¿Dónde está? Nos lo pide, se lo damos. ¡Esas palmas! Venga para acá. Las palmas se mueven, esas palmas. Y mientras transita por el palenque, ya vemos a quienes nos curan nuestros males de mente. Fray Alfredo y Fray Miguel. Y tras ellos, entrando en el palenque, para los cuales os voy a pedir un aplauso total. El pendón de Puente de Órbigo. ¡Esas palmas arriba!
Dios es superior, ¿o no? Y cómo no, siempre con nosotros, nuestros vecinos, nuestros hermanos de San Feliz de Órbigo. Ahí está su corneta y su pandera. ¿Los escucháis? Yo los escuché toda la noche, por eso estoy así. ¡Ese aplauso para ellos! La alegría se apodera del palenque, aunque el frío de la espada ya lo sentimos. ¡Esa palma lo necesita! Entrando al banderín de la villa de Hospital de Órbigo. ¿No os parece? Tras el banderín de la villa vemos caminando suavemente al corregidor de la villa, don Enrique Busto, y a la mantenedora de las justas medievales de Hospital de Órbigo del año 2026, la consejera delegada del Diario de León, doña Adriana Ulibarri. ¡Ese aplauso! ¡Viva la mantenedora! Os veo flojos. ¡Viva la mantenedora! ¡Ahí sí os quería ver! Por eso tocan como tocan. Nos elevan a los cielos. Ellos, sin duda alguna, son lo más grande. Ellos son Sardaina. Por cierto, caballeros defensores del paso honroso, solicitan, se lo damos. ¡Ese aplauso! No lo guardemos para mañana los aplausos. ¡Démoslos hoy! Sardaina, qué grandes. Suena, por Dios. Nos están transmitiendo una tranquilidad que después no vamos a tener.
Mientras la música camina hacia el final del palenque, por el inicio nos entrarán bellezas, nos entrará sensualidad total. Han trabajado mucho, han ensayado muchísimo, llevan años y años para este momento. Ellas son las damas del paso. Sartaina y las damas, no sé si estaremos preparados para la batalla. Bueno, veremos. Y ahora, suspirad, contened la respiración, porque nos van a deleitar con un viaje que nos llevará a las estrellas.
cerquita, falta poco. Mientras las damas se van situando en sus sitios, estamos a punto de asistir a uno de los actos centrales del día de hoy. Sin duda alguna, nervioso por ver a Don Suero. Sin duda alguna, nervioso por saber lo que nos va a decir, lo que nos va a contar la mantenedora de las justas medievales del Paso Honroso 2026, Adriana Ulibarri. ¡Viva la mantenedora! Silencio. Silencio. Señor corregidor, damas, caballeros, pueblo todo, es para mí un honor ejercer de mantenedora en este paso honroso, al lado del ilustre caballero don Suero de Quiñones. Hago voto de romper lanzas contra cualquier caballero que se atreva a pisar las piedras de este puente, testigo de excepción del paso de innumerables peregrinos hacia Santiago de Compostela. Que las aguas de este, nuestro río Órbigo, sirvan para purificar a quien ose mancillar el bendito recuerdo de las hazañas de mi Señor. Y en estas villas de Hospital y Puente de Órbigo, enclave singular donde los haya del Camino de Santiago, fiel a mi Señor, don Suero de Quiñones, y por el amor de su dama, doña Leonor de Tobar, lanzo mi grito al cielo: ¡que comiencen las justas! ¡Viva la mantenedora! ¡Viva Don Suero! De Quiñones había lanzado un reto. Lo vamos a vivir, porque tenemos el placer de haber viajado en el tiempo. Para ello, y no me cabe la menor duda, paso estos instrumentos de trabajo a un gran personaje, al conde de Luna, don Joaquín, y al bufón Soplillo. Bienvenidos a estas justas del Paso Honroso. Bueno, ha llegado el momento de que me presente. Seguro que muchos de ustedes ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Soplillo y soy el bufón de la corte de mi señor. Sí. Y como es un hombre al que no le gusta nada que lo hagan esperar, vamos a recibirlo con una cálida ovación. Así que, querido público de Hospital de Órbigo, ¡haga entrada ya! ¡El único! Parece que le ha pasado algo, ¿no? ¡Ahora sí! ¡El único! ¡El audaz! ¡El valiente! ¡Palmas para recibir a don Paño Veloso Escudero!
el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, capitán! Buenas tardes, damas, caballeros, nobles, aldeanos comerciantes y artesanos. Bienvenido, mi señor. Bienvenidos a la noble villa de Hospital de Orbe. Bienvenidos a la noble villa de Don Suero de Quiñones. Como bien me ha presentado aquí el fiel bufón Soplillo, yo soy Don Payo Veloso Escudero, señor de justas y torneos. Y haré valer este nombre para que se cumplan las normas de caballería. Pondré orden en este palenque para que los caballeros sigan las normas que las justas y torneos son merecedoras. Muy bien dicho, mi señor. Un fuerte aplauso para Don Blanco. Bien hallados, color blanco. También, y de seguido, veamos la bienvenida a las gentes del color rojo. Hacen más ruido las del rojo que las del blanco. ¡Hay ganas, sí, señor! ¡Hay ganas de ver a Don Suero! Sí, se les escucha. Después daremos paso a los del color del cielo. ¡Arriba! Los que están con color azul. No sé si oigo más los aplausos o los pitidos. Luego de dar la bienvenida a los del azul, iremos al público que se encuentra detrás del color verde. Así que todos los que están con el color verde, ¡arriba! ¡Quiero escucharlo! ¡Bienvenidos, color verde! Ah, y en la zona central veo un color que es como el oro. Así que bienvenidos a todos los que están detrás del color amarillo. ¡Bienvenidos, color amarillo! ¡Arriba! Soplillo, queda un color. Pero, mi señor, es obvio. Eran 6. Sí, eran 6 y ese, bueno, no es un color en sí. ¿Cómo Así que no? que bienvenidos a los que están también detrás del color negro. ¡Bienvenidos, color negro! Mi señor, pues el color negro es un color que me gusta mucho, mi señor. Sí, sí, Soplillo. Ya sé que no te gusta lavarte, por eso te gusta el color negro. Bueno, una vez presentados los colores, explicaremos en qué consiste este torneo. Este torneo está dividido en dos partes. La primera son unos juegos de habilidad, en la que los caballeros, a lomo de sus corceles, demostrarán sus habilidades. Y una segunda, en la que el acero y la sangre tomarán la hegemonía. ¡El protagonismo, mi señor! Exactamente, Soplillo. Y ahora, ya que estamos así, ¡que comience el espectáculo! ¡Que comience el torneo! ¡Que comiencen las justas del paso honroso! Una bandera, un color. ¡Fuerte el aplauso para el escudero! ¡Más fuerte al final! ¡Escuderos! ¡Arriba sus colores y sus banderas!
los blancos, los que están con color blanco, estén atentos, porque el primer caballero en hacer su entrada en este palenque, cuyo escudo es el más grande, blanco y puro que existe en la faz de la tierra. De la orden, mi señor. Un caballero que defiende el color blanco. Un caballero que lleva en su pecho el escudo de la cruz de Santiago. Que entre en el palenque el caballero blanco. ¡Vamos, Don Ramón de Serra! ¡Adelante! ¡Caballero blanco! ¡Fuerte el ¡Reciban a Don aplauso! Ramón! ¡Más fuerte, color blanco! ¡Vamos! Don Ramón, honrado estoy de que haya aceptado el segundo de los caballeros que hará su entrada en el palenque. Es un caballero que defiende el color de la sangre, el color rojo, venido de las frías tierras de Castilla, solo calentadas por el acero de su espada. Que entre defendiendo el color rojo, ¡El color rojo! Don Juan I de Castilla, ¡Adelante! caballero rojo. ¡Don Juan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, Don Juan! ¡Fuerte arriba con el Don Juan, llega usted invicto a este torneo y deseo que se retire de él, que lo acabe de igual forma. Toda la suerte del mundo y rojos con Don Juan. Señor, ¿usted sabe qué dicen las doncellas de Palacio? ¿Qué dicen las doncellas de Palacio? Que donde Don Juan pone el ojo, pone la lanza, mi señor. Ah, ya se le conocen más de 15 hijos y no todos de la misma dama. ¡Fuerte el aplauso para Don Juan! A continuación, el caballero que da entrada en el palenque es un caballero venido de las tierras de Portugal. De Portugal, pá! Sim. Eu gosto muito de Portugal. Mas que coisa! Ah, tenido en Lisboa y conocido su acero en todo Portugal, que entre Don Nuño I de Lisboa, defendiendo el color azul. ¡Don Núñez, fuerte el aplauso! ¡Don Núñez! ¡Fuerte, fuerte, color azul! Don Nuño, que la fortuna, la suerte le acompañe. Boa tarde, muita sorte nesta missa do Hospital de Órbigo. Azules! Sobrino, dígame, mi señor. Estoy asombrado. ¿Por qué? ¿Cuántos idiomas dominas? Bueno, pues alguno que otro, mi señor. Ah, ya veo que el portugués lo dominas. Sí, y el cantonés, y el alemán, y el inglés. Tonto parecías, pero no lo eres. El siguiente de los caballeros en hacer su entrada en la arena del palenque es un caballero que viene ¿De dónde viene, mi señor? de tierras cercanas. Ah, ya sé. Aunque no es nacido aquí, es muy querido en estas tierras. Es un caballero que viene
de tierras de Ribadavia. ¿De Ribadavia? ¡Qué buenos cantos los de Ribadavia! Sí, de tierras de Ribadavia. Caballero del conde de don Pedro Ruiz de Sarmiento, que haga su entrada defendiendo el color verde, don Hernán Gómez de Bamón. ¡Adelante! ¡Escucha eso, mi señor! ¡Escuche cómo ruge la grada verde! ¡Bienvenido, gobernador! ¿Se siente usted como en casa? Aún no nacido en estas tierras, hay un hermanamiento entre Ribadavia y Hospital que es conocido. Y también es conocido el aprecio que tienen estas gentes por usted. Así que, verdes, con don Hernán. ¡Don Hernán! Sobrillo, ¿Mi señor? acompáñame. ¡Capachao! Oh, que ahora es el momento de que entre el caballero por el que estamos todos reunidos aquí. ¿El héroe de leyenda, mi señor? ¿Cuál? ¿El héroe de leyenda, mi señor? El héroe de leyenda, el caballero escrito con mayúsculas. El caballero que se ha atrevido a pedirle al mismísimo rey poder romper ni más ni menos que 300 lanzas para demostrar su amor. Eso son muchas lanzas, mi señor? Sí, Sobrillo, son muchas, muchas lanzas. Es un caballero que tiene un amor loco por una dama de estas tierras, por doña Leonor de Tobar. Así que haga su entrada en el palenque. ¡Todos en pie! ¡Don Suero de Quiñones! ¡Arriba ¡Todos en todos! pie! ¡Capitán! ¡Don Suero! ¡Fuertísimo el aplauso para Don Suero! Don Suero y doña Leonor de Tobar están locamente enamorados. Así que ha de demostrar ya de enseñarnos ese amor que enloquece a los dos. Don Suero, acérquese a su amada. Doña Leonor colocará una argolla de hierro en el cuello de Don Suero para demostrar así el amor y la devoción que se tiene. ¡Qué bonito es el amor, mi señor! Y esa argolla solo se la podrá retirar si Don Suero logra romper todas las lámparas. Un aplauso por el amor. ¡Fuerte! ¡Arriba con Don Suero! ¡Arriba, doña Leonor! ¿No nos estamos olvidando de algo? Sí, Soplillo. Ahora queda el caballero negro. Un caballero venido de tierras lejanas. De para allá para arriba. De la Britania. Sí, para allá para arriba. Un caballero cuyo rostro es tan adusto y duro como el de su corcel. Un caballero que defiende el color de las tinieblas, el color negro. Que entre en el palenque el caballero negro, Sir Richard de Gilbert de Clare. ¡Adelante!
explíquele a Sir Richard que yo soy el señor de estas justas. How are you? Que soy el amo. Hospitality of you. How are you? I'm fine, thank you. This man is, your name is Big Pig. Understand? He's the boss here in the field. Okay, Sir Richard. ¡Fuerte el aplauso! Caballeros, como son hombres de honor, guarden sus talentos, cumplan las normas del palenque y les explicaré. Esta primera parte son dos juegos de habilidad. El primero es el juego del estafermo combinado con la jabalina. ¿Qué pasa, Nada, Soplillo? mi señor. Soplillo, ¿qué ¿Qué ocurre? pasa? ¿Qué tienes ahí, Soplillo? Nada, mis cartas, mis tarjetas de visita. ¿Quiere verlas, mi señor? No me gustan nada Son esas mis tarjetas movidas. de visita, mira. Soplillo, Ve. Soplillo, que yo soy el juez imparcial. Como decía, iniciaremos con dos juegos de habilidad. El primero de ellos, el estafermo y la jabalina combinados. Los caballeros, a lomos de sus caballos, golpearán el estafermo con la lanza y se lanzarán al final del palenque para recoger la jabalina de manos de sus escuderos y lanzarse a toda velocidad contra la diana. Y el segundo, el juego de las dianas, de las anillas, en el que primero tendrán que cruzar la temida ¡Puerta de fuego! Caballeros, ¿han entendido? ¿Están preparados? Understand, Mr. Richards? Okay, my friend. El primero de los caballeros en iniciar el juego del estafermo combinado con la jabalina será Don Ramón, ¡Prepárese, caballero don Ramón! blanco. ¡Vamos ¿Está de preparado? blanca! ¡Animando a su caballero! Don Ramón, golpee el estafermo. ¡Adelante! Blancos con Don Ramón. ¿Pero qué le ha pasado, don Ramón? Creo que se lo ha pasado de largo. Ya está muy viejito para estos trotes. ¿Pero qué hace? Sombrillo, creo que es la edad de Don Ramón. El siguiente en participar en el primero de los juegos es Don Juan I de Castilla, caballero rojo. ¡Vamos, don Juan! ¡Vamos a por esa diana, don Juan! Acertado ha estado Don Juan. ¡Qué buen disparo, don Juan! El ¡Qué siguiente de los caballeros es Don Nuño, el portugués. ¡Vamos, Don Nuño es su momento. Don Nuño! Don Nuño, el
que como juez imparcial de este torneo, por haber tumbado el estafermo y por casi acabar con la vida de uno de los escuderos, Pero mi señor, está usted eliminado. pero le ha dado muy fuerte, por eso lo ha tirado, mi señor. Soplillo, Soplillo, no lo defiendas. Mi No me señor. gustan esas artimañas. Está usted eliminado del primer juego. Y el ganador de este primer juego de habilidad es... por fuerza golpeando el estafermo y por habilidad lanzando la jabalina, ¡Don Nuño! Reciba el aplauso de sus gentes. Está usted eliminado. Está usted eliminado por tirar el estafermo. Le está diciendo, mi señor, que está usted loco, que no tiene ojos en la cara. Soy un juez imparcial. Recuérdeselo en inglés, si puede, Soplillo. Esa basta, esa Y ahora sí. Escuderos, preparen anillas y preparen la puerta de fuego, porque este es el segundo de los juegos de habilidad. Prepárense, caballeras. Soplillo, Mi señor. los caballeros, uno tras otro, tras pasar por la temida puerta de fuego, Va a estar calentita la cosa, como ya hace poco calor, mi señor. 3 son las pasadas. Tres. Y les recuerdo a todos los caballeros que solo se puede tomar una de las anillas por cada una de las vueltas. Ok, se lo voy a explicar a... Sí, sí, explíqueselo. Hey, listen to me, Mr. Richard. Los demás también me flipan. Listen to me. This game is the game of the ring, okay? Fire door. Okay, you use the fire door. And only 3 laps. The one ring, 4 laps, okay? Eso. Two laps, Recuérdele one que ring. solo Ok. una anilla por vuelta. Understand? Understand? Fuerte el aplauso para Sir Richard, hombre. Caballeros, ¿han entendido? Todo mundo você entendeu? ¿Entendeu, pa? ¿También se lo vas a explicar en portugués, Soplillo? No, creo que entiende el castellano, mi señor. ¿Se entiende castellano? Pregúntele. Mientras los escuderos encienden la puerta de fuego, Ay, pregúntele al portugués. Você compreendeu, pá? Tá se entendendo? Pá. Escuderos, enciendan la puerta de fuego. Obrigado. Nada. Caballeros, prepárense con las lámparas. Uno tras otro. 3 vueltas. El mayor número de anillas. Una gesta, habilidad, calor para pasar por el fuego. Quiero oír a todo Hospital de Órbigo animando a su caballera. Cada color, un caballero. Esto está casi en el punto, mi señor. La comida de hoy no estaba tan caliente como está la puerta de fuego, Soplillo. Madre de mi vida, mi señor. Caballeros, prepárense. 3 vueltas. ¿Está listo, don Suero? A sus puestos, caballeros. Don Suero. Primera vuelta. Anilla para el irlandés. Anilla para don Suero. Anilla para don Juan. Segunda vuelta, caballeros. Vamos, don Ramón. Veo a su corcel muy cansado. Última vuelta, caballeros. Última vuelta. Última vuelta para don Ramón. Vamos, don Ramón. Han finalizado las 3 vueltas. Caballeros, acérquense a mí. Don Ramón, ¿cuántas anillas?
anilla y su caballo rebelde. ¡Una anilla para don Ramón! ¡Fuerte el aplauso! Don Juan, ¿cuántas anillas? 2 anillas. Don Suero, ¿cuántas anillas? 2 anillas. Don Nuño, ¿cuántas anillas? 1 anilla. ¿Y Sir Richard? Sir Richard, ¿cuántas anillas? ¡Más! ¡Mucha! ¿Cómo que muchas? ¡Mucha! ¡Mire, mire! ¡Una! Una, ¡Dos! 2, ¡Y 3! ¡3 anillas para Serricha! un momento. Un momento. No le permitiré ni una sola trampa. Al igual que en el anterior juego, queda usted eliminado. ¡No! Sí, Pero mi y señor. Soblillo. Y Soblillo, no me gusta nada su actitud. Cuídese. Y cuídese de ese Richard. Caballeros, los caballeros que tenían 2 anillas. Un momento. Y don Ramón ha tenido un problema con su caballo, que no le ha permitido alcanzar las anillas, que yo sé podía alcanzar. Así que hay un triple empate. Un empate a 3 entre don Suero, don Juan y don Ramón. ¿Qué pasó? ¿Don Ramón? Don Ramón, sí, el caballo le ha jugado malas pasadas. Pero usted no era el juez parcial. ¿Cómo? Bueno, nada, pues sí. Así que, don Suero, creo que quería decirme algo, ¿no? Dígame. Muy valiente, don Suero. ¿Qué le ha dicho, mi Muy señor? osada su proposición. ¿Por qué, mi señor? Le ha dicho que es mejor que recortar y eliminar ese empate a 3 en vez de con el juego de las anillas, con una rotura de lanza a 3 intentos. Así de buenas a primeras. Sí, así que, Me gusta. Sí. don Ramón, Sí, muchacho. don Juan, ¿aceptan ese tipo de desempate? Don Ramón, ¿acepta? ¡La Blanca está muy callado! ¡Ey! Don Suero se batirá a rotura de lanzas. Primero con don Juan. Así ¡Vamos! ¡Animando a Don Suero! ¡Aplauso! que, ahora sí, este desempate se dirimirá a una rotura a lanzas. 3 oportunidades, pero aún así. La rotura, en este caso, es de don Juan. Prepárense. Segunda rotura. Al mejor de 3. O al primero que toque suelo. ¡Prepara lanza, Don Juan! Caballeros, fuerza, honor y al palenque. Don Juan ha tocado suelo. Así que el ganador de este primer desempate es don Suero. ¡Don Suero! Don Juan, abandone el torneo. Sosiéguese, Don Juan. Soblillo, recoge el Bueno, escudo. recoge esto. Está bien lo de matar de vez en cuando, mi señor. Sí, ya veo, Soblillo. Coges las maneras de tu señor. Don Suero, ¿está preparado para romper lanzas?
damas, ahora con don Pedro. Don Pedro. Con don Ramón. Don Ramón, perdón, sí, don Ramón. Don Pedro no ha venido hoy, dice yo. No. Don Ramón. ¿Están preparados? El segundo desempate. Consuelo, gradas, colores, cada uno con su caballero. Arriba, fuerza, honor y al palenque. Tercera de las roturas de lanza entre estos dos caballeros. ¡Vamos, don Ramón, vamos! Don Ramón, vamos al final de este desempate. Don Ramón no está teniendo mucha suerte esta tarde. Fuerza, honor y al palenque. Tercera rotura de lanza. Es así merecidamente don Suero. Don Ramón, como caballero que es, tendrá que abandonar. ¡Despídanlo! ¡Con un fuertísimo aplauso! Don Ramón. Ahora sí, para poder continuar con el torneo. ¡Adelante, fuerte el aplauso! ¿Bailó? Caballeros, ahora sí, con ustedes dentro del palenque, es el momento de nombrar al ganador de los juegos en general, de los juegos de habilidad. Y el ganador es... El ganador... ¿Quién va a ser Hospital de Órbiga? ¡Tuya! ¡Tuyo! ¡Se lo llevan los juegos! ¡Tuyo! Y con ello viene una preventa, que es que escogerá con quién se enfrentará en la primera rotura de lanzas y en lucha a espada. Decida, don Nuño. Elija bien, don Nuño. Elige bien, pa. Vemos cómo pide consejo al anfitrión, mi señor. Sí, a don Suero. Mire bien lo que va a hacer, don Nuño. Don Nuño es valiente ¡Uy, ey! y se enfrenta. ¡Que no estamos en la taberna, muchachos! Decidido está. El enfrentamiento entre don Nuño y Sir Richard. ¡Érguese, don Nuño, érguese! Pero antes de eso, don Nuño, acérquese. No solo tiene la preventa Será de jurado contra quién luchará, sino que además podrá descansar en este primer combate. Así que, don Nuño, abandone el torneo para poder descansar. Y Sir Richard, acompáñelo y espere a que lo volvamos a llamar. Get out. Come on. Yes. Don Suero. Yes, of course. Don Hernán, son ustedes los primeros en enfrentarse. Primero, en rotura de lanza. ¡Y el acero! ¡Como Y luego- gran protagonismo! ¡Podemos hospital! Ahora es el momento de la justa en sí. ¡Prepárense!
cabalgado. ¿Se da cuenta que esto va a ser un derbi, mi señor? Derby. ¡Claro! ¡Pueblos hermanos! Caballeros, fuerza, honor y al palenque. ¡Al palenque! ¡Vamos, bravo! A ver. No, verdad, buen golpe, pero también ha sido buena la habilidad de Don Suero para no caerse del caballo. Ármense de nuevo, rompan lanzas de nuevo. ¡Ánimo, Don Suero! ¡Ánimo! Hospital y Rivadavia enfrentados. Y al palenque. ¡Opa! ¡Al suelo de verdad! La verdad. Don Suero. ¿Está bien? ¿Puede Ahora no continuar? son las. ¿Puede continuar? Ahora es el acero. ¡Un aplauso para la verdad! ¡Que quiere y puede continuar! Y un fuerte aplauso, mucho más grande, para Don Suero, que ha sido primero en las roturas de lanza. ¡Arriba con Don Suero! ¡Ra! ¡Vamos! Caballeros, enfréntense. Caballeros, ¡Vamos, don Hernán, vamos! quiero oír el acero. ¡Buen intercambio de golpes! ¿Cómo se empieza tanteando, mi señor? ¡Qué bello es el sonido del acero! El mejor sonido de la faz de la tierra. ¡Que no me caiga ni manda hospital! Caballero, enfrente del acero. Pueblos hermanos, pero la fuerza se demuestra luchando. ¡Ha estado cerca, gobernar! ¡Vamos, caballero! ¿Quién vence? ¡La cosa Quiero ver vencer a está uno. muy igualada, mi señor! ¡Al suelo, al suelo! Don Suero. ¡Vamos, caballeros! ¡Luchen! ¡Déjense de pasear! ¡Luchen ya! ¡Enfréntense! ¡Vamos, caballeros, que no le caiga! ¡Hospital Rivadavia! ¡Todos con ellos! ¡Vamos, caballeros! ¡Está muy igualado, mi señor! ¡Oh! ¡Se ha desequilibrado Don Suero! ¡Animando hospital! ¡Caballeros! ¡Luchen! ¡Vamos! ¡El cansancio ya se veía! ¡Don Suero! ¡Un aplauso para Don Suero! ¡Un aplauso para Don Hernán, que abandona el torneo! ¡Y Don ¡Fuerte Suero aplauso para la verdad también! acompañe a Don Hernán, porque ahora descansará antes de su pelea final, de su enfrentamiento final. ¡Descanse! ¡Que entre Don Nuño y Sirriza! ¡Vamos, caballero! ¡Fuerte el aplauso para Don Suero! ¡Ármense, caballeros! Quiero ver el enfrentamiento, la rotura de lanzas ya. ¡A su puesto, Don Nuño! Vamos, caballeros. Están preparados. ¡Fuerza! ¡Honor! ¡Y al palenque! ¡Wow! ¡Fuerte aplauso a Sir Richard! Don Nuño. ¡Amazing, amazing! Don Nuño. ¡Incredible! Don Nuño. Puede continuar.
ese arte de la justa, Sir Richard. ¡Soy Richard! Sir Richard. Mi señor, ha hecho unos ciscos el portugués. Que lo lleven a la mejor de los curanderos. ¡Despide el hombre de azul con un fuerte aplauso a Don Nuño! Y fuerte el aplauso para Sir Richard. Pero Sir Richard, recuerde que no va a ser tan fácil. Última pelea. En esta última justa. Don Nuño está casi capaz. Perdón. Se le va la cabeza. ¿Quiere mi gorro? ¿Será por el sol, mi señor? Una insolación con Don Suero. Así que, todos juntos, con Don Nuño. ¡Con Don Suero! Con Don Suero. Disculpen. ¿No le estará pegando una pechusque, mi señor? Estoy preocupado por Don Nuño, que iba mal. ¡Arriba todos! ¡Con Don Suero! ¡Vamos! Caballero, lo de fuego. Está usted muy calentito hoy, mi señor. Sí, me gusta el fuego. Dijo Así Don't que, touch, escudero, que no lo toque. Dijo Don't touch, don't touch. El círculo. Caballeros, entren en el círculo. Sir Richard, Don Suero. Escuderos, enciendan el círculo. ¡Fire, fire, escudero! Enciendan el círculo, escudero. ¡Eso! Va a estar bien calentita la cosa, mi señor. Esta va a ser la pelea final. ¡La gran final! ¡Vamos, Hospital de Órbigo! ¡Apoyando a Don Suero de Quiñones! Caballero, ya está encendido el fuego. Sir Richard, Don Suero, que comience la justa. ¡Alimento! ¡Suero! 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 Pero si ya está en el suelo, mi señor. Sí, Don Suero. ¡Vérgase, Don Suero! ¡Vamos! Caballeros, ven. ¡Richard! 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 Sombrillo. Todas las voces con Don Suero. La suya y la ¡Richard! 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 Don Suero, arriba todos con Don Suero. ¡Vamos! Todas las gradas. ¡Otra fuera, sí! Todo un caballero, pero que le vuelve el acero. ¡Vamos! Don Suero, acabe con ese mercenario. ¡Espada! ¡Espada para Don Suero! Hay que cambiar de herrero, Don Suero. ¡Vamos, caballeros, vamos! ¡Bien detenido, Sir Richard! Las fuerzas están igualadas. Por eso, Don Suero necesita todo su apoyo, todo. ¡Aliento, hospital! ¡Arriba, Hospital con Don Suero! ¡Es suyo, Sir Richard, vamos! No, no puede ser. ¡Mi señor! ¡Increíble! Don Suero es el merecido ganador de este torneo, de esta justa. Saquen, escuderos, saquen a ese mal nacido, a ese bastardo. Pobrecillo, con lo bien que ha luchado. Soplillo, Soplillo,
Acérquese, soplillo. Mi señor. Acérquese, soplillo. Me ha luchado muy bien. Acérquese, soplillo. Me entierro digno para Ha chaval. estado usted con Don Suero todo, con Sir Richard todo el tiempo. Con Sir Richard todo el tiempo. ¿Qué tiene aquí? Pero no me toque. ¿Qué tiene aquí? No se la doy. Soplillo, ¿qué tiene ahí? Mi Muéstremelo. mi monedero. Muéstremelo. Mi señor. Muéstremelo. Ya sabía yo que Sir Richard lo había comprado. Es mío, mi señor. Enseñe lo que hay dentro. ¿Cómo? Enseñe lo que hay dentro. ¡Solo hay piedras! ¡Maldito malnacido! Sir Richard. Ha sido engañado. ¡Así se pudre en el infierno, sin vergüenza! ¡Hijo de una yegua preñada! Y ahora, Don Suero. Es un honor para mí estar ante un acto de tanto amor. Y desde hoy y para siempre le nombro señor feudal de las tierras de Órbigo. Doña Leonor, puede usted darle la argolla del cuello, ya que Don Suero ha roto todas las lanzas por usted. ¡Bravo! ¡Qué acto de gran amor! ¡Qué acto de magnífico amor! ¡Todos arriba! ¡Conmigo! ¡Todos de pie! ¡Todos arriba! Y repitan conmigo, unan mi voz a la mía. ¡Viva Don Suero! ¡Viva! ¡Viva las justas del paso honroso de Hormigón! ¡Viva! Y ¡viva este torneo! ¡Viva el Hospital de Hormigón! ¡Viva el Hospital de Hormigón! Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado de este nuestro espectáculo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y les esperamos siempre. ¡Un gran aplauso! ¡Viva Don Suero, noble de León, por amor hizo un juramento, romper lanzas en un tiempo de un mes de justa y pasión. En Órbigo, en su puente, del camino peregrino puso al mundo su destino y retó a todo cruzante. 166 lances quedaron en pergamino. El puente, de origen viejo, romano en sombra y memoria, fue testigo de la historia y del caballero enceño. Hoy, su nombre es el diseño del paso honroso afamado, que en Castilla ha resonado y en Cervantes tuvo eco. Y cada año, en su hueco, el torneo es celebrado.